Quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 8. Ok. ¿Quién disfruta de ustedes este tiempo que Dios nos permite vivir y experimentar en la alabanza? Amén. Y le damos muchísimas gracias a Dios por los hermanos que conforman este equipo, van a ser integrados, y aprovecho para decirles que vamos a estar notificando estos días. Queremos arrancar en febrero con algunos cambios, ajustes, implementaciones aquí en la iglesia. Vamos a invitar a algunos a participar, pero ya lo voy a decir con mucho más detalle. Entonces, parte del equipo de alabanza se están integrando algunos, se van a integrar otros después, pero disfrutamos mucho y valoramos su trabajo, el ejercicio de su ministerio, la actitud, el corazón con que lo hacen, cómo ministran nuestra vida para que juntos podamos exaltar el nombre del Señor en unidad. Amén. Y bueno, ya estamos ahí. Voy a leer el versículo 1, pero nos vamos a ocupar del versículo 5 en adelante. Y dice la palabra del Señor: tengan cuidado, con signos de admiración, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Oramos. Padre bendito, te damos muchísimas gracias porque nos concedes la oportunidad, dándonos la vida, la salud y los medios para poder estar aquí en tu casa de oración. Este es el lugar que tú permitiste que pudiéramos tener y que hemos elegido para que tu nombre sea exaltado en los corazones de todos los que aquí nos reunimos. Te damos las gracias porque podemos ser expuestos a tu bendita palabra, que tiene el poder para cambiar, Señor, nuestra vida y transformarla a tu imagen. Y te damos las gracias porque podemos adorarte en espíritu y en verdad, y podemos vivir juntos como familia, edificando nuestra fe, Señor. Y sabemos que tu iglesia es la institución más hermosa aquí en la tierra, Señor, donde nos has hecho parte de tu familia. Y así que, Padre, nos disponemos hoy para ser expuestos con tu palabra, y nos ponemos en tus manos y bajo la guianza de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público. Bueno, ¿cómo? Ese es versículo 1, capítulo 6 de Mateo, versículo 1. ¿Dije otro? Ok, es que ahorita vamos a ir allá, 6.1, Mateo 6.1. Ahorita ya van a poner los versículos. Y dice: estuvo en una buena acción, una buena obra, pues sé que lo puedo hacer en lo privado, pero y aquellas en las que estamos expuestos a un grupo de gente y que no hay otra manera de hacerla, no es una contradicción, porque aquí hay una actitud que Dios no aprueba. Y dice: no lo hagan para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Muy bien, textualmente quiero citar la introducción al Sermón del Monte que compartí el día 30 de octubre del 2020, hace ya pues 2 años y un poquito más, cuando hablamos de la vida de Jesús. Y lo dije de esta manera: el Sermón del Monte es un discipulado donde Jesús nos enseña cómo debe vivir un ciudadano del reino en medio de un mundo caído como en el que vivimos. Y para Jesús el gran tema del sermón del monte es el reino de Dios. Ahí Él trata con la ética del reino y de todos los que conformamos la familia de Dios.
Y no es una lista de exigencias y deberes que son imposibles de vivir, y tampoco se trata de lograr un estándar de santidad y justicia inalcanzable. Se trata de vivir una vida bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Una vida que se vive cada día y que deposita su fe en la persona de Jesús y que está dispuesto y resuelto a obedecer su palabra. Amén. Eso lo cité por si tú escuchas este mensaje así literalmente. Bueno, después de las bienaventuranzas, Jesús le enseña a una multitud que se encuentra en la ladera del monte, en la montaña, y sus discípulos están sentados alrededor de él. Y él les enseña acerca de ser sal de la tierra y luz del mundo. También les enseñó acerca de lo que es el verdadero propósito de la ley de Moisés. También acerca del enojo y la reconciliación, del adulterio sexual que empieza por los ojos, se anida en el corazón y es terrible, y de ahí lleva a una consecuencia. También les enseñó acerca del divorcio, de los juramentos, de dar a los necesitados de una manera privada, como ahorita leímos, de la oración y de muchas enseñanzas más. Y es respecto a la oración donde nos vamos a ocupar en las siguientes semanas, y hoy vamos a iniciar con esta serie, el Padre Nuestro, y va a ser la introducción. Pero antes de aprender acerca de este modelo de oración que Jesús le enseña a sus discípulos y a todos sus seguidores que estaban entre la multitud, quiero que leamos a partir del versículo 5, ¿de acuerdo? Eso va a ser la introducción y vamos para allá. Gracias por el tecito. Dice el versículo 5, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Cuando ores, Jesús comienza diciendo así, ¿verdad? Cuando ores, no hagas como los hipócritas. Y me llama la atención cuando ores. Aquí Jesús da por sentado, presupone que toda la gente que se encuentra ahí, toda esa multitud delante de él, oraba y reconocía su necesidad de presentarse delante de Dios. O sea, Jesús lo da por sentado. Cuando ores, pues él dice, ¿por qué oras, no? Si había un pueblo que supiera acerca de la oración, de su disciplina, ese era el pueblo judío. De todas las religiones, no hay nadie como el pueblo judío que sepa el peso y lo que es la vida de oración. Para ellos era un pilar de la piedad, y para ellos era muy común orar en público, en la mañana, 9 de la mañana, que era la hora de la oración, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Cuando ores, en otras palabras, Jesús está diciendo, cada vez que lo hagas, cada vez que tu necesidad de Dios y tu devoción te impulsen, te empujen a buscar su rostro. Y aquí, respecto a la manera de orar, Jesús nos dice primeramente cómo no debemos hacerlo, y enseguida cómo sí debemos hacerlo, haciendo mención de dos maneras comparativas. Este mensaje me expuso, me confrontó, o sea, me llevó así con la espada y la pared. Y ahorita vamos a ver por qué. Jesús hace mención de dos comparaciones, y la primera va a ser en relación con la manera en que ora un fariseo.
pero un fariseo hipócrita. Y la segunda mención o comparación lo hace en la manera en que ora un pagano. O sea, alguien que no es judío, sino que es un gentil, pero idólatra, un pagano. Entonces, cuando ores, no hagas como los hipócritas. Aquí empieza la primera. A quienes les gusta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos puedan verlo. Ahora, Jesús se refiere al fariseo, a este fariseo, como un hipócrita. Y aunque esta palabra ha sufrido cambios hasta el día de hoy, tiene que ver con algo, pero literalmente denotaba esta palabra en griego a un actor de teatro. Y por eso es importante que dice: cuando ores, no lo hagas como los hipócritas. Y si este actor usaba distintas máscaras para interpretar o representar a diferentes personajes. Y de ahí, en ese sentido secundario de actuar, de dar una representación ajena a la realidad de su propia persona. Por eso es que era un actor, ¿ok? Y esta palabra viene a denotar a un engañador, a una persona que pretende ser lo que no es, ¿ok? Eso es lo que es un hipócrita, o que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes o intenciones bajo una máscara de falsas apariencias. ¿Quedó claro? Entonces, este fariseo da la impresión, o ese tipo de fariseos, cuando oran, dan la impresión de que hablan con Dios, pero en realidad fingen o actúan como si lo hicieran. En otras palabras, lo hacen de dientes para afuera. Así que su oración no era una oración real, sino palabras vacías. ¿Cómo la ve? William Barclay menciona que la oración se había vuelto ritualista y ya había una fraseología, y las oraciones habían quedado establecidas y luego simplemente se leían. Te la grababas de memoria, la repetías y se podían hacer sin pensar, sin prestar ninguna atención a lo que decías. Ya estaban escritas. Pues déjame grabármelas. ¿Cómo la ve? Ahora, el texto dice que a ellos les encanta orar en público. Obviamente que no se puede aparentar, simular, fingir, actuar en la soledad de lo privado. Para eso se requiere un público que nos vea. Les encanta orar en público. Disfrutan hacerlo delante de la gente, porque eso inflama su ego religioso. Les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos puedan verlos. Ahora, en las esquinas de las calles, Israel era un pueblo celosamente religioso, donde sus líderes no solamente enseñaban acerca de lo que es la vida espiritual, sino cívica, social, legal, judicial, en todos los aspectos se encargaban. Entonces, hablando de una ciudad o de un pueblo muy religioso, el orar en las esquinas de las calles, pues era normal. Ahorita que nos pongamos nosotros aquí en México a hacer esto, pues ¿qué onda, verdad? Como que no sería muy común. No sé si me voy a entender. Entonces, repito, había una hora estipulada para orar.
9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde. Y cuando llegaba esa hora, para un judío devoto, independientemente de dónde se encontrara, si en su casa, en el trabajo, con la familia, con un amigo, haciendo compras, pagando los biles, en ese momento a las 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, dejaba todo lo que estaba haciendo y dirigía su mirada hacia Jerusalén, hacia el templo, y empezaba a orar en voz alta. ¿Ok? Entonces, algunos lo hacían con discreción, pero otros con pretendidas demostraciones, con elocuencia, llamando la atención. Y es a ellos a quien Jesús critica duramente, porque vamos a suponer, sonaban las trompetas, podía sonar el chofar como un anuncio, son las 9 de la mañana. Tú donde estuvieras, pum, te dedicabas y empezabas. Como los judíos son intensos en la oración. Y si les encantaba orar en público, pues qué mejor que hacerlo en las esquinas de las calles. Ajá. Y esta palabra de esquinas en las calles, de las calles, en el griego se refiere a las calles más anchas, con mayor cantidad de gente transitando, las calles más importantes. A ellos les encanta orar en público en las esquinas de las calles. Ahora, en esas calles, pues podía ser visto de cualquier dirección. ¿Ok? A ellos les encantaba orar donde pudieran tener una mayor cantidad de audiencia. El problema no era orar en público. ¿Ok? No era el problema orar en público en esos lugares si en ese momento te encontrabas por esas esquinas. El problema es que ellos intencionalmente planeaban estar a esa hora ahí. Quiere decir que era el lugar preferido de los hipócritas. Y también les encantaba orar en las sinagogas, porque ellos decían que orar en la sinagoga como que era el doble de poder, y donde más gente pudiera estar, ahora sí que en el terreno religioso. Ahora, ¿por qué lo hacían en esos lugares? Bueno, ya dijimos, porque buscaban la admiración de la gente. Buscaban su propia gloria religiosa. Y aquí repito, Jesús no está prohibiendo la oración pública, porque eso sería contradictorio con la Escritura. Jesús lo hizo. La iglesia en Hechos lo hizo públicamente. Entonces, tampoco está condenando el hecho de que se orara en voz alta. Volvemos, la iglesia en Hechos se levantó la voz, o sea, una forma poderosa. Ese no es el problema, sino en el hecho de que hicieran una exhibición pública para ser adulados y admirados por su aparente piedad. La Biblia nos habla de los falsos maestros, de los falsos profetas. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. O sea, la piedad tiene efectos efectivos, pero ellos niegan la eficacia de esa piedad bíblica. Ahora imagina la pantomima de la oración. Un actor se encuentra en su camerino, luego se coloca su disfraz y luego ya está frente al espejo, frente a su tocador, maquillándose, se pone de pie y frente a un espejo de cuerpo completo se empieza a autocontemplar y empieza
a repasar por última vez su libreto antes de salir a escena. De repente le tocan, ¿verdad?, la puerta, dándole aviso de que la obra ya va a comenzar. Tercera llamada, segunda llamada. Y antes de salir se coloca su máscara, y ese actor va a representar a un religioso que ora. Ahora él entra en escena para presentar una actuación soberbia, para ser visto y admirado por todos los espectadores que se dieron cita, se ponen de pie, le aplausos, o sea, todos aplauden, todos lo reconocen. Y pues imagínate cómo queda ese actor. Pues así eran los fariseos al orar. Las esquinas de las calles eran los escenarios perfectos. Las sinagogas, los teatros religiosos donde podían actuar y representar a un hombre devoto hablando con Dios. Ahora, después de todo, ellos dominaban el arte de la oratoria y de la elocuencia. Y al final ellos logran lo que su corazón egoísta tanto desea, que es la admiración, el reconocimiento, la aprobación, la gloria de los hombres, esa fugaz adulación humana. ¿Cómo la ve? Y Jesús dijo en el versículo 5 al final: les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa misma que buscaron. Ya no hay más. Y la recompensa es aquella retribución de un pago por un servicio o por méritos de alguien. Y ellos hicieron los méritos suficientes, habiéndose preparado de una manera excelente para una actuación. Y eso hay que reconocerlo. Este mensaje quiero que Dios, es mi deseo, que hable a nuestro corazón. Porque está hablando de actores, está hablando de personas que fingen, que simulan ser lo que no son. Amén. Su oración estuvo centrada en ellos mismos y no en Dios. Su oración exaltaba su propia justicia y no la de Dios, en su gloria y no en la de Dios. Y ellos representan fielmente, esos fariseos hipócritas, al fariseo de la parábola. ¿Recuerdas de la parábola del fariseo y el publicano que fueron al templo a orar? Dice que el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración y está centrada en él: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Todo lo que hace. ¿Quién es en comparación con otros? Así que el fariseo parece obrar para Dios, pero en realidad obra para él mismo. Amén. ¿Cuántos dicen? Pues sí. Pero hoy tristemente ocurre lo mismo en nuestras iglesias. Porque no pocos, sino muchos son los que aman la plataforma donde puedan presentar sus grandes actuaciones religiosas. Y cada día somos tentados por el enemigo, que apela a nuestro orgullo religioso y deseos egoístas, buscando el protagonismo, el llamar la atención, de ser vistos y admirados. Así es. Fácilmente
fácilmente podemos caer en falsas elocuencias, en fingir llorar. Y tal puede ser la religiosidad donde nos desenvolvemos, donde vivimos, las tradiciones, las costumbres, o el envolvernos y contaminarnos en la farándula cristiana, que sin darnos cuenta nos convertimos en actores de la pantomima evangélica. Porque más me preocupa mi imagen y cómo me voy a ver, y cómo tengo que representar esta participación que yo voy a tener en el tiempo del servicio. Y puedo estar afanosamente ocupado en cómo verme, cuán espiritual soy. Y eso es terrible, porque creo que en ocasiones hemos caído ahí sin darnos cuenta, porque fingimos una espiritualidad, pero en la realidad somos muy carnales. Y basta con asomarnos a nuestra casa para comprobarlo. Aparentamos tener comunión con Dios, y estoy hablando de este fariseo, pero de lo que ocurre en la iglesia, que aparentamos tener comunión con Dios, pero en realidad no cruzamos palabras con Él. Aunque Dios lo conoce todo, es como si para Dios somos unos perfectos desconocidos. Pero cuando estamos en las esquinas de las calles, o en las sinagogas, o en las iglesias, queremos hacerle creer a la gente que somos muy consagrados a Dios. Y eso, especialmente para nosotros los pastores, nos pone en un punto de mucho peligro. Amén. Yo puedo caer en la categoría de un fariseo que le encanta ser visto por todos. Ahora, mi posición como pastor me expone más que la mayoría de todos ustedes, porque ustedes van a decir: bueno, yo nunca estoy en la plataforma. No necesitamos estar en la plataforma. El que enseña, el que predica, el que ora, el que canta, el que toca, el que dirige o preside una reunión, el que lleva tiempo un devocional, el que da una opinión, una crítica. En cualquier cosa que tú hagas, tu intención puede ser querer ser visto. Una persona me dijo: estamos en una reunión de oración y ya me leí todos estos libros, y cuando yo comento algo, dice: la gente se admira y me gusta. Me gusta que digan cuánto sé. ¿Te das cuenta? Es fácil, es muy fácil ponernos el disfraz y actuar aparentando ser quien somos y hacer las cosas correctas con fines egoístas o incorrectos. Donald Carson me llamó mucho la atención, porque dice que la meta de la exigencia de perfección genuina, ¿recuerdas cuando Jesús dijo: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto? Perfecto habla de madurez, de alcanzar un nivel de espiritualidad aprobado por Dios. Dice: la meta de la exigencia, la perfección divina, se pierde por la más baja, por la piedad externa. La meta de complacer al Padre se cambia por lo más bajo, la de complacer a los hombres. Casi parece como si cuanto mayor es la exigencia de santidad, más se acrecienta la oportunidad de ser hipócrita. Por eso creo que este es un peligro potencialmente más grave
para los líderes. Y esto a mí me sacude cuando te haces 3 preguntas. Y vamos a entender mejor la idea de Jesús si nos las hacemos estas preguntas. Y pon atención. Oro con mayor frecuencia y fervor cuando estoy solo con Dios que cuando estoy en público. Me gusta orar en secreto. Mi oración pública es simplemente el rebosar de mi oración privada. Si las respuestas no son afirmaciones entusiastas, no pasamos la prueba y caemos bajo la afirmación de Jesús: somos hipócritas. Dios, obra en mi vida, obra en mi vida. Ahora Jesús le va a decir a la multitud cómo sí deben orar sus seguidores. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero nos pone ese cuadro y les dice: pero tú cambia del plural al singular, a lo personal, a una oración personal. Cambia, pero tú que has decidido seguirme, pero tú a quien yo he elegido para que sea mío, te voy a decir cómo tú debes orar. Por eso empecé diciendo: cuando ores, no ores como esos, no actúes, no finjas. Amén. Apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ahora ora a tu Padre en privado. Dice: entra en tu aposento. ¿Ok? Apártate de los demás. El aposento era cualquier cuarto interior de una casa, incluyendo ese lugar del almacenaje donde tenían la familia sus posesiones más valiosas, sus tesoros, y donde nadie podía ser visto. Amén. Y me encanta esto, porque si en ese lugar está lo más valioso y los tesoros más significativos, eso significa que la oración privada es el mayor tesoro. Amén. Cierra la puerta detrás de ti y entra tú solo, sin nadie más contigo, para que te puedas concentrar en Dios y para que Dios tenga toda la atención para ti. Entra en tu aposento, ahí donde nadie te ve, ahí donde no hay público ni espectadores que puedan verte. Es en ese aposento donde no necesitas verte bien delante de la gente, porque sabes que los que oraban, entraba ese hombre y tomaba el lugar, se preparaba tanto que llegaba al punto de que se volvió una competencia, porque a nadie le gusta verse mal, ¿verdad? Pues ahí la oratoria no funciona, y donde la apariencia no tiene lugar. Habla con tu Padre a solas, ábrele tu corazón con libertad.
donde jamás será traicionada tu confiabilidad. Entra en lo privado, en lo secreto, donde solo Dios puede verte. Eso es como Dios quiere que nosotros seremos. Ahí en lo privado puedes abrir lo privado de tu corazón y ser expuesto y estar cara a cara en la profunda intimidad con Dios. Y háblale ahí a tu Padre, no a Dios, a tu Padre. Y esa es la relación más íntima que podemos tener. Ahí no hay lugar para disfraces, no hay máscaras. Ahí tú eres como tú eres. Amén. Jesús le dice: entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Y mira, si puedes notar el gran contraste de la oración del fariseo. El fariseo le encantaba orar donde todos lo vieran. Pero aquí la enseñanza de Jesús es que sus hijos no pretendan ser vistos por nadie, solo por Él. Amén. Y dice: tu Padre, quien todo lo ve. Así que Dios ve tanto al fariseo que ora como a su discípulo que ora. Pero aquí hay una diferencia, que solamente Dios va a recompensar a sus discípulos. Amén. Amén. Así que al fariseo no pretendía, ni le importaba, ni le interesaba ser visto por Dios, sino por la gente. Oh, amén. Pero qué maravilloso es para el cristiano saber que cuando entra en su aposento no ve a nadie. No ve a nadie que lo vea. Solamente Dios lo puede ver. El Dios que todo lo ve. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces grábate lo siguiente: Dios siempre recompensará una oración genuina, desprovista de toda vanagloria y elocuencia exhibicionista. Amén. Amén. Dios siempre va a honrar una oración genuina, humilde, reverente, que está apoyada en los méritos de Jesús, en su nombre, que acepta su voluntad y que busca la gloria de Dios. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Amén. Dice 1 Juan 5:14. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Y ahí está la recompensa de Dios, porque Dios siempre responde a una oración genuina. El fariseo fue recompensado por el aplauso de la gente aquí en la tierra, y no va a haber más recompensa. El discípulo de Cristo no solamente va a ser recompensado por su Padre en la tierra, sino también en el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no porque en realidad lo merezca, sino a causa de la gracia de Dios. ¿Y cómo va a ser recompensado en el cielo? Pues todos lo sabemos: una corona incorruptible, una corona de justicia, una corona de gloria, y con la corona de la vida. Alabas a Cristo porque Dios la tiene preparado para ti y para mí. Bueno, debemos aprender a orar como Jesús nos enseña. Y esto es una confrontación con nuestra vida, ¿verdad que sí? Porque cuando tú escuchas esto dices: Dios mío, entonces Dios no quiere que ores. Sí quiere que ores. Entonces, ¿vas a pensar cómo orar apropiadamente? Sí. Y debes decir: no estaba orando como debo. Amén. Y ahorita vamos a ver más. La segunda manera en que no debemos orar es como lo hace un pagano. Versículo 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable
como hacen los gentiles. Y aquí de gentiles tiene que ver con un pagano. Cuando ores, ok, ¿qué es parlotear? Es hablar cosas insustanciales e intrascendentes. Palabras sin sentido, vanas e inútiles. Vanas repeticiones. Vanas repeticiones viene de una palabra en griego que es batalogeo y tiene que ver con balbucear. Hay más, como viene así clara la palabra en griego, que dices, ay, cuando lees tú dices, ay, ¿qué dice? ¿Cómo se traduce esta cosa? O sea, imagínate, el griego viene una traducción y tú no sabes ni qué. Bueno, esto es balbucear y que tiene el sentido de bla, 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 bla. Exactamente. No parletes, no empieces a orar diciendo bla, 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 bla. Cosas insustanciales, sin sentido. Es hablar mucho de manera, dice, de manera interminable, que no tiene fin. Y aunque se escuche muy feo decirlo, es mucho rollo. Hablas mucho y no dices nada. Y de veras, sin ningún afán de ofender, al decir lo siguiente, nomás quiero hacerlo con el único fin de ejemplificar lo que acabo de decir. Y hasta hubo gracia, Padre bendito, Señor, sí, gloria a Dios, amén, aleluya. Sí, Padre, venimos ante ti, sí, amén, gloria a Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros para venir ante ti? Sí, amén, gloria a Dios, amén, aleluya. Santo, la sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Reprendo al diablo, que Dios, que Él no quiere que yo venga ante ti, pero sí, gloria a Dios, amén, aleluya. Santo, tu sangre te ponerte, reprendo, diablo mugroso. ¿A dónde llegué? Al final de cuentas, ¿qué dije? Si a mí me dan 15 minutos y empiezo con una repetición así, ¿qué logré comunicarles? Por eso, con todo el respeto, tenemos que aprender a orar. Dice el versículo 7, piensan que sus oraciones recibirán respuesta. Piensan solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Ahora, el pasaje en sí no trata de la duración de las oraciones, sino la actitud del corazón que cree que va a ser oído por sus muchas palabras. Y Dios no se impresiona por la longitud o elocuencia de nuestras oraciones, sino por la actitud del corazón. Porque se puede orar mucho y se puede orar poco. Se puede orar en silencio, se puede levantar la voz, se puede hacer en lo público como se puede hacer en lo privado. Se pueden repetir genuinamente peticiones del corazón. Amén. Mire, Eclesiastés 5:2 dice: no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Él entiende, ¿o no? Amén. Él lo sabe. No estamos hablando con alguien que le tenemos que explicar 1000 veces las cosas. Es Dios. Pero se agrada y se deleita que hablemos con Él. Y sí, va a haber ocasiones que dices: ay, pues solo Dios te entiende. Y Dios va a decir: sí, por eso vete, yo nada más lo puedo entender. Amén.
Entonces, ahorita se me vino a la mente y a lo mejor me estoy regresando, pero por supuesto que yo me deleito cuando están los muchachos de la alabanza y nos dirigen y nos animan a ser expresivos. Amén. A ver su pasión. Y la apariencia o el teatro está lejos, simplemente es una expresión genuina del corazón, para que no digamos, no, pues ya ni voy a hacer nada, pues, ya me adelanto de nuevo, ¿sí? No oremos como los gentiles. Los paganos oraban a sus dioses y lo hacían de esta manera. Primero, había que despertar a la deidad. Luego, halagarlas. Enseguida, intimidarlas. Y finalmente, acosarlas verbalmente para que escucharan y contestaran. ¿Cómo la ve? ¿Recuerdas a los profetas de Baal en el Monte Carmelo? Bueno, voy a leer una porción para entender de lo que Jesús está hablando, que no usemos vanas repeticiones, que no parloteemos, que no seamos rolleros. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Imagínate, desde la mañana, no sé a qué horas, hasta el mediodía, yo no sé, 6 de la mañana, 7, 8, bueno, mínimo 3 horas nomás diciendo: oh Baal, respondan, oh Baal, respondan, oh Baal, respondan. Imagínate con Pablo en Éfeso, se aventaron 2 horas gritando: grandes llenas de los efesios, grandes llenas de los efesios, todos desgargantados. Imagínate. Y se acerca el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Dios no está diciendo eso, pues ¿qué? ¿Dios está sordo o qué? Ahora, vuelvo a lo mismo. Se puede levantar la voz a Dios, porque a Dios no le truenan los tímpanos, ¿eh? A veces hay que clamar, y el clamor es alzar la voz. Amén. Dice, sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto, quizás está haciendo sus necesidades. Mira, está burlonzote Elías, ¿verdad? No, sí se salió. Seguramente salió de viaje. No, es que yo quiero entender esto. Tal vez esté soñando despierto, quizás está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido. Voy a ver la original y todo. O se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte, y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se había oído un solo sonido. Amén. En el catolicismo, con todo respeto, las Aves Marías, los Padres Nuestros, hasta ya orar el Padre Nuestro es un castigo. Y porque te portaste mal, 10 Aves Marías y 20 Padres Nuestros. Ay, no sea así, Padre. O sea, hablar con Dios es un castigo. Es con todo respeto, y en todas las religiones. Por eso Jesús se lo está diciendo: no seas como ellos. Entonces lo que dije, y agrego, nosotros también los cristianos hemos caído en eso, para que no digamos: ay, aquí los... No, hemos caído en eso. Así que debemos aprender a orar como Jesús está enseñándole a sus seguidores. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. ¿Ya te das cuenta el contexto? Que no estemos con 1000 cosas rodeándole por todos lados. Dime ya, o sea, ¿sí? Ahora, un rabí dijo que entre más larga la oración, más efectiva. Entre más larga, Dios sí la escucha. Entonces Jesús enseña a sus seguidores a dirigirse a Dios como Padre,
les asegura que este Padre bueno celestial no solamente conoce sus necesidades, sino que se agrada que le pidan. Amén, amén. Voy a terminar ya en 3 minutos. No me lo puedo creer, 20 hojas. No se crea. Amén. Así que Jesús, termino, no condenó ni prohibió orar en público, tampoco alzar la voz, tampoco orar de manera breve o prolongada, así como tampoco prohibió que se hicieran repeticiones genuinas de peticiones. Amén. ¿Cuántos han repetido lo mismo varias veces, pero genuinamente, hermano? Es más, ¿te acuerdas de que predicamos hace poquito? Del que peleó la batalla, dijo: es que yo no sé ni lo que predico, hermano. Gedeón. Ay, perdóname, Dios. Él empieza a pedir señales y señales, y hasta que me rodea con vergüenza. Entonces, oremos, hermanos, con un corazón puro, genuino, humilde. Adoremos a Dios, démosle gracias por su amor, por su bondad, por su favor. Confiemos en su providencia, en su cuidado. Pidámosle vivir en su presencia. Gracias a nuestro divino mediador, Cristo Jesús. Amén. Y en contraste con la oración ostentosa o la oración irreflexiva, Jesús les da el modelo de oración a sus discípulos, el Padre Nuestro. Amén. Amén. Así que te espero el viernes, porque vamos a empezar con el Padre Nuestro el viernes. Esto fue el contexto. Quedó 2 ejemplos cómo no se debe orar, y la respuesta cómo sí debemos orar. Y entonces va a desplegar este modelo. Es un modelo nada más. ¿Ok? ¿Recibieron bendición? Amén. Oramos. Amén. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Nos hemos gozado. Eres el Dios de toda sabiduría, que nos muestra, Señor, de una forma dramática esta manera incorrecta de orar. Jesús, recuerdo cuando tú estabas orando de una manera que los discípulos, cuando te vieron, dijeron: enséñanos a orar. Porque tu manera de enseñarnos cómo buscar al Padre cambió toda una estructura de la oración. Tú buscas corazones genuinos, que hablemos contigo en nuestras propias palabras, sin elocuencia, nada rebuscado, simplemente abrir nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias por invitarnos a orar con confianza en lo privado. Tú siempre responderás a un corazón contrito y humillado, un corazón que anhela tu presencia. Y aquí estamos, Señor, tu iglesia, débil,
que ignoramos cómo hacer las cosas, pero gracias que tu palabra nos enseña. Así que recibe nuestra gratitud, nuestra adoración por enseñarnos, Padre. Ayúdanos, envía tu Espíritu Santo que nos ayude cómo hacerlo y nos dé el poder y la fuerza para orar como conviene, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.